Bienvenidos a la sesión número 8 de matemática, cuyo título resolvemos situaciones de la vida cotidiana empleando intervalos. Está en la semana número 16 de la plataforma web. Esta sesión ya la hemos visto anteriormente. Ahora toca utilizar y aplicarla en nuestra vida cotidiana a través de la presión arterial y el índice de masa corporal. La competencia resuelve problemas de cantidad y el propósito: representarás con lenguaje numérico la comprensión sobre intervalos y seleccionarás estrategias de cálculo, estimación y procedimientos diversos para realizar operaciones con intervalos y las justificarás. Bien, para lo cual debemos conocer qué es presión arterial, ¿no? Miren, siempre ustedes seguro han visto, ¿no?, que las personas mayores, en este caso, siempre están tomando la presión arterial. ¿Qué significa? Entonces, ahí están esos números, miren, 120 a 80, ¿no? Uno es la presión sistólica, que es el que tiene mayor parte. ¿Qué significa? Es cuando el corazón comienza a latir, está bombeando sangre. Mientras que la presión diastólica es cuando está relajado, ¿no? Cuando el corazón no está bombeando la sangre. Entonces, esto es lo normal que debe tener, ¿no? Entonces, ¿con qué se mide la presión arterial? Con el tensiómetro. Acuérdense entonces. Ahora, ¿no? La clasificación de la presión arterial en adultos de 18 años a más. Miren, ahí está. Normal es menor que 120 en lo que es sistólica, y diastólica es, ¿no?, menor que 80. Prehipertensión está entre 120 y 139. Diastólica, 80 y 90. Hipertensión, mayor o igual que 140. Diastólica, mayor o igual que 90. Estadio 1. Sistólica entre 140 y 159. Diastólica, 90, 99. Estadio 2. Mayor o igual que 160 en cuanto a sistólica y mayor o igual que 100 en cuanto a diastólica. Ahí está, miren. Una presión arterial siempre se mide con estos dos, sistólica y diastólica. Entonces, mucho cuidado entonces con este cuadrito. Ahora, índice de masa corporal, ¿no? ¿Sabes cómo calcular tu índice de masa corporal? Es bien sencillo, como dice acá, ¿no? Dividiendo tu peso en kilos por el cuadrado de tu talla en metros. Ejemplo, miren, si tu peso es 80 kilogramos y tu talla es 1,70 m, entonces vas a hacer una simple división y vas a obtener, miren. ¿Y qué significa esto? Acá hay una tabla que dice masa corporal y ubicas dónde está, ¿no?, dónde está situado este valor. Está en preobesidad o sobrepeso. Miren, acá está, miren. Lo normal, un peso normal está entre 18,5 y 24,9. Eso debe ser tu peso ideal. Ahí está. Cada uno ve su categoría o su estado. Entonces hay que tener mucho en cuenta, por favor, esta tabla para poder determinar en las situaciones que se te van a presentar. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos, para esta ocasión vamos a utilizar intervalos. Repito, ¿no? Ese es su conjunto del conjunto de los números reales. Además, el símbolo infinito no es un número, significa infinito, como dice, y indica que el intervalo no tiene punto final en el extremo indicado. Entonces, ojo con eso. Ahí están los símbolos, cuándo es intervalo cerrado, cuándo es abierto. Esto es en la gráfica, extremo abierto, extremo cerrado, ¿no? Además, estos símbolos, menor que, mayor que, menor o igual a que, o mayor o igual que. Ya hemos visto anteriormente, repito, es tener en cuenta. Y la clasificación de intervalos, ¿no? Ahí están los intervalos abiertos, cerrado, intervalo semiabierto, intervalo ilimitado, ¿no? Bien, la notación conjuntista también están ahí, miren, ven, ahí está. Y la gráfica, ¿no? Lo que significa. Es una forma de recordar lo que ya hemos visto. Entonces ahora lo aplicamos en nuestra situación problemática. Dice, Luisa se tomó la presión arterial la semana pasada. Tenía 130 de presión sistólica sobre 78 de presión diastólica.
La pregunta, ¿en qué categoría se encuentra su presión arterial? ¿Se acuerdan de la tablita que les dije que hay que acordarse? Bien, pero antes de resolver un problema, vamos a tener en cuenta lo siguiente para comprender nuestra situación, ¿no? Estas preguntas debes hacerte y responderlo en tu cuaderno. ¿Qué datos brinda la situación? Ahí está la presión arterial, ¿cierto? La presión arterial. ¿Qué conocimiento matemático está relacionado con la presión arterial? El intervalo, por supuesto, ¿no? Y los números reales. ¿Qué instrumento se utiliza para medir la presión arterial? Ya también hemos visto el tensiómetro. ¿Y qué nos pide la situación? ¿En qué categoría se encuentra su presión arterial? Bien, teniendo en cuenta estas 4 preguntas, entonces ya podemos pasar a responder, ¿no? Entonces, para lo cual necesitamos la tabla de la presión arterial. ¿Se acuerdan de esta tablita? ¿No? Normal, prehipertensión, hipertensión, estadio 1, estadio 2. Según estos datos, ¿dónde se encuentra? A ver, 130 de presión sistólica y 78 de presión diastólica, ¿no? Ahí está. De los dos, lo primero, ¿no? Sistólica. Bien, ahí está, miren. Está en prehipertensión, entre 120 y 139 se encuentra esta cantidad, mira, 130. Entonces, atendiendo a la presión sistólica, repito, a la sistólica, encuentra en la categoría prehipertensión. Ahora veamos la sistólica. Diastólica, entonces. Bien, entonces, según esos datos, ¿dónde debe estar? A ver, si nos referimos a la presión diastólica, miren, es 78. ¿Dónde está? Acá dice menor que 80. Normal. Vamos a ver. Sí, efectivamente, miren. Menor a 80, ¿no? Diastólica. En cuanto a la presión diastólica, se encuentra en la categoría normal. Entonces, nuestra interpretación y conclusión sería, ¿no? La presión 130 sobre 78, atendiendo a la presión sistólica, se encuentra en la categoría prehipertensión. En cuanto a la presión diastólica, se encuentra en la categoría normal. Esa es la manera de leer e interpretar, miren, la presión arterial de cada persona. Situación problemática número 2, ahora referida al índice de masa corporal. Luisa le menciona a su profesor que desea calcular su índice de masa corporal y saber si está en un peso normal. Si el peso de Luisa es 45 kilogramos y su estatura es 1 metro con 56 centímetros, ¿cuál es el índice de masa corporal de Luisa? Entonces, ahí está. ¿No sabes cómo calcular tu IMS? Es sencillo. Ahora, reemplazo la estatura y masa corporal de Luisa en la fórmula, ¿no? Ahí está, miren, ¿no? 1,56 de estatura y 45 kilogramos de masa corporal. Resolviendo, obtenemos, miren, 18,5. A ver, ¿en qué categoría estará? Para verificar si su peso es ideal para la estatura y la edad señalada, completamos los intervalos en la tabla. Ahí está, miren, ahí está. Están en lo normal, ¿no? Ahí está el intervalo también que nos piden. Entonces, como respuesta, el índice de masa corporal de Luisa es de 18,5 kilogramos metros cuadrados. Se encuentra en el intervalo, está 18,5 y 24,9. Por tanto, su peso es normal. A veces esa es la manera de interpretar índice de masa corporal, utilizando el intervalo, por supuesto. 3. Tengo una tía que tiene hipertensión arterial y el doctor le ha dicho que tiene que cuidarse mucho, alimentarse saludablemente, mantener su medicación y hacer ejercicio mensualmente. Debe medir su presión arterial para controlarla. Sus resultados más altos y bajos durante los meses de mayo, junio y julio son los siguientes. Ahí están, mira, mayo, junio y julio los resultados en un tensiómetro. Entonces, no vayan a olvidarse hacerse estas preguntas. ¿Qué datos brinda la situación? ¿Qué conocimientos matemáticos? ¿Qué instrumentos se utiliza? ¿Y qué nos pide la situación? ¿De acuerdo? Habíamos visto en la diapositiva anterior. Entonces vamos a interpretarlo, ¿no?
En mayo, la presión sistólica se registró desde 142 hasta 150. Miren, los de arriba siempre van a ser la presión sistólica. Y la diastólica son los que están abajo, de menor de 81 a 95. Ese es el mes de mayo. En el mes de junio, miren, la presión sistólica, 133 hasta 145. Y la presión diastólica de 88 a 91. Julio, presión sistólica varía desde 122 hasta 138. Y la presión diastólica se encuentra desde 78 hasta 89. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿en qué categoría se encuentra la presión arterial de mi tía? Dice Luisa, ¿no? Según los resultados de los últimos 3 meses. A ver, lo primero es organizar los valores e intervalos de la presión sistólica. Ojo, son dos, sistólica y diastólica. Y la presión que nos piden a cada mes, ¿no? Entonces, ahí está pequeña tabla, ¿ve? La presión sistólica y la presión diastólica. Ahí están los meses mayo, junio, julio, cada uno, ¿ve? Entonces, hemos puesto en una tablita los valores, ¿no? Y los intervalos respectivos. A ver, ahora graficamos en una recta real los 3 meses de la presión sistólica, ya de la presión sistólica. Mucho cuidado, miren, ahí está la recta real, entonces graficamos, miren. Ahí está mayo, junio y julio con sus respectivos intervalos. Eso mismo vamos a hacer con la presión diastólica también. Ahora en la recta real ubicamos los meses mayo, junio, julio con su respectivo intervalo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, tercer paso. Vamos a ponerle intervalos de valores. Ahí están los intervalos, miren. Los intervalos, ¿no? Ahí están los intervalos también. La presión diastólica. Ahora vamos a ver qué categoría le corresponde a cada uno de ellos, ¿no? En cuanto a sistólica, por ejemplo, mírenme. A ver, ¿no? Está entre 120 a 159, miren. Si ustedes observan, miren. Estos intervalos. Entonces, ¿qué concluimos? En el periodo de mayo a julio, la presión sistólica de su tía estuvo entre las categorías prehipertensión y hipertensión de estado 1. Ahí está lo que dice, lo que está señalado. En cuanto a la otra presión diastólica, ¿en qué categoría está? Entonces, mírenme, según estos intervalos. Está entre 81, el mayor es 95, ¿no? Entonces está, miren, estas categorías, miren. Entonces, ¿cómo interpretamos? El periodo de mayo a julio, la presión sistólica de su tía estuvo entre las categorías prehipertensión y hipertensión de estadio 1. Ahí está, entonces, miren. Ahí está. Así es como se interpreta, ¿ven? En cuanto a la presión arterial. Otra situación problemática. Dice, mi primo mayor estudió administración bancaria y está trabajando como administrador de una agencia bancaria. Me contó que el horario de trabajo de los colaboradores de su agencia se realiza 2 turnos. El primer turno es de las 8 horas hasta las 15 horas y el segundo turno desde las 12 horas hasta las 19 horas. Quisiera saber la pregunta, ¿en qué horario no coinciden todos los colaboradores de la agencia bancaria? Ojo, no coinciden. Entonces, utilizamos los datos de esta situación. Es importante, acuérdense las preguntas, ahí está la tabla, la mañana y la tarde, miren, la mañana 8, ¿no? A 15, en la tarde de 12 a 19. Ahí están según los datos. Entonces el intervalo, miren, ahí está el intervalo, la mañana y la tarde. Ahora lo graficamos en una recta real. Esos intervalos, miren, la mañana y la tarde, su respectivo intervalo. Entonces, diferencia simétrica, ¿no? Esta es una diferencia simétrica. Entonces, ahí está la definición de una diferencia simétrica, ¿no? Es una operación con intervalos. Es fácil, mira, no se considera la intersección. En resumidas cuentas, solamente lo que está pintado. En este caso, si utilizamos nuestro intervalo, la respuesta va a ser, ahí está, miren, ¿no?
de 8 de la mañana hasta 12, ahí está pintado, mira. Unión desde las 15 horas hasta las 19 horas, ¿ves? No se considera la intercepción. Bien, entonces, ahí está la conclusión a que llegamos. Los horarios donde no coinciden todos los colaboradores de la agencia bancaria son desde las 8 horas hasta las 11:59 horas y desde las 15,1 hasta las 19 horas. No, está como dice el intervalo, estamos interpretando. Situaciones problemáticas propuestas. Bien, entonces utiliza adecuadamente los conceptos básicos de los intervalos para que tú puedas responder. Será hasta la siguiente sesión.